Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos. Pues hoy os quiero presentar a un sacerdote que quizás pues, muchos de vosotros pues, no lo conozcáis, ¿verdad? Me refiero al padre Raúl Rodríguez de la diócesis de Valencia, aquí en España. Él ya nos acompañó en una ocasión, pues dándonos a conocer su labor, ¿verdad?, como capellán en el hospital de Valencia. Y nos estuvo contando toda su faceta como capellán, ¿verdad? Todo lo que conlleva ser capellán, el acompañamiento, ¿verdad? Al enfermo, a la familia, el sacramento de la unción de enfermos, etc. Es un sacerdote muy activo en las redes sociales, sobre todo en TikTok, el cual pues lo podéis encontrar como Curateca, ¿verdad? Pues mediante ese nombre podéis buscarlo en la red social de TikTok. En la descripción os dejaré el link de su canal de YouTube. Pues bien, pues el padre Raúl, al que aprecio muchísimo, pues ha realizado un video en el cual le ha dado un auténtico baño, le ha dado un pacatazo increíble a un protestante, en el cual pues uno de los ataques que realizaba a nuestra fe pues es al rezo del Santo Rosario. Vamos a compartir pantalla y vais a ver, ¿verdad?, cómo una persona que desconoce por completo la fe católica, pero que sí se permite criticar, ¿verdad? Se permite criticar esta devoción católica, una devoción pues que los santos nos la recomiendan, los papas nos la recomiendan, ¿verdad? Una devoción que yo creo que es preciosa y es una meditación, ¿verdad?, sobre todos los misterios que rodean a la vida del Señor, ¿verdad?, en el Evangelio, los misterios centrales, los hechos centrales de nuestro Señor se encierran en el rosario. No está el rosario en la Biblia, sino que la Biblia está incrustada en el centro del Santo Rosario, ¿verdad? Y es una preciosa manera de meditar la Sagrada Escritura y los momentos clave de nuestro Señor. Vamos a compartir pantalla y vamos a ver cómo el padre Raúl le da un repaso monumental. Compartimos pantalla. Pues bien, aquí tenemos al padre Raúl a mi izquierda y en la parte derecha a este chico, el cual pues critica la devoción del Santo Rosario sin ningún tipo de conocimiento. Y él mismo pues lo admite. El único conocimiento que tendrá sobre el Santo Rosario pues serán en páginas anticatólicas, lo que le habrá contado su pastor y poco más. Nunca se ha parado a preguntarle a un católico cómo se realiza este rezo, ¿verdad? Y aquí el padre Raúl, de manera magistral, pues le va a mostrar a este chico el porqué de nuestra devoción al Santo Rosario. ¿Y sabes lo que es el rosario? Yo no tengo conocimiento del rosario, pero Pues entonces, a esa ¿por qué Virgen opinas le hacen de- el rezo. Claro, entonces, ¿por qué opinas de algo que no conoces? Es decir, eso es como poner a No un... conozco, pero lo he visto. Vale, pero lo has visto, pero no puedes juzgarlo, porque... O sea, este chico pues prácticamente pues habrá visto las cuentas del rosario y el crucifijo, pero no es cuestión de ver el objeto, ¿verdad?, sino es saber qué se encierra dentro de esta devoción. Como no sabes de qué va, no puedes juzgarlo. Eso es como si a un ingeniero de carreteras lo pones a operar a una operación de trasplante de corazón. ¿Vas a saber hacerlo? No. Pues, Ok, pero por ejemplo, Entonces, al doctor José Gregorio Hernández Espera, le piden entonces, el rosario significa que se meditan momentos de la vida de Jesús contenidos en la Biblia. Entonces, por ejemplo, primer misterio, la encarnación del Hijo de Dios.
¿Y qué es la encarnación del Hijo de Dios? Y te vas al Evangelio y lees el pasaje de la encarnación, en el cual se aparece el arcángel Gabriel y le dice: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Así es, el Santo Rosario es la síntesis del Evangelio. El rezo del Santo Rosario, pues, se basa en las cuentas con el Ave María, y al comienzo, pues, recitamos el misterio que corresponda al día. Por ejemplo, si hoy tocara los misterios dolorosos, pues meditaríamos, pues, la pasión de nuestro Señor, la oración en el Getsemaní, ¿verdad? Todos esos momentos en los cuales, pues, el Señor sufrió y de qué manera la pasión a la cual, pues, estaba llamado, ¿verdad? Y eso que tiene de pagano, eso que tiene de herejía, como muchas de estas personas, pues, nos atacan, pues, atacan desde el conocimiento y no se dan cuenta que lo que hacen es calumniar al católico e incurren en pecado del octavo mandamiento, ¿verdad? No levantarás falso testimonio, que es lo que suelen hacer estas personas que al no saber, al no conocer ciertas prácticas y devociones católicas, pues se basan pues en ataques en los que el pastor pues es aquel que infunde y enseña pues esas falsedades a estas personas que luego más adelante pues van esparciendo todas esas mentiras, todas esas patrañas por donde quieran que van. Y aquí en este momento pues este señor pues entró en un live del padre Raúl Rodríguez y comenzó a atacar sobre el Santo Rosario, pero no se dio cuenta de que el padre Raúl Rodríguez no es un cualquiera, es un sacerdote muy bien formado y ahí pues pinchó en hueso. Pues eso es el misterio de la encarnación. Otro misterio del rosario. La crucifixión del Señor en la cruz. Eso está en la Biblia, ¿verdad? Pues eso es lo que es el rosario. Meditar momentos de la vida de Jesús en los cuales estuvo su madre, estuvo María. Eso es el rosario, no es ninguna herejía, está en la Biblia. Otra cosa es que no se quiera ver. Entonces, y las imágenes, vuelvo a repetirte, no se adoran. Están ahí tal cual catecismo, porque así como la Biblia es la palabra de Dios para el que sabe leer, la imagen es el catecismo para aquel que no sabe o no puede o no entiende la lectura. Porque te recuerdo que la fe es un don y que no todos, por desgracia, pueden acceder a la cultura, la educación. Así es, excelentemente de nuevo el padre Raúl Rodríguez pues explica de una manera sencilla a este señor lo que es las imágenes dentro de la iglesia, ¿verdad? El papel que tienen esas imágenes. Incluso el mayor hereje de la historia, Martín Lutero, ¿verdad? El papá de todos estos pequeños herejes, pues decía que las imágenes pues eran el evangelio del pobre. ¿Por qué? En la antigüedad no existían Biblias como podemos tener hoy en nuestro día. Recordemos que la imprenta pues se inventó a mediados del siglo XVI. O sea, del siglo XVI para abajo, la iglesia evangelizaba en gran manera a través de las imágenes. Las personas que iban a una iglesia, a una catedral, a una basílica y veían esas cristaleras, esos vitrales enormes, esas imágenes, y ahí se encerraban diferentes imágenes y pasajes del Evangelio, ¿verdad? Y eso era para los ojos como es el oído, ¿verdad? Para la escritura. Así también lo explicaba San Juan Damasceno, ¿verdad? Aquel gran padre de la iglesia que defendía el culto a las imágenes. De nuevo, este señor cae en el viejo y añejo error de criticar las imágenes en la vida de la iglesia. O a una formación, por desgracia.
Ok, por ejemplo, si yo quiero seguir creyendo en Dios y estudiar la Biblia, ¿a quién debo entonces creerle? ¿A los católicos o a lo que llaman testigos de Jehová o a los evangélicos, por ejemplo? Cree a Cristo. Una vez creas a Cristo, busca en tu corazón cuál es la fe y cuál es la iglesia que Cristo fundó. Busca los elementos. Cristo fundó una iglesia que tenía obispos, presbíteros y diáconos. Cristo fundó una iglesia que tenía 7 sacramentos. Y está todo en la Biblia. Cristo fundó una iglesia con un solo bautismo, una sola fe y un solo Dios. Cristo fundó una iglesia sobre el cimiento de los apóstoles. Y esos apóstoles, a su vez, impusieron las manos a sus sucesores, como Todos esos elementos que acaba de nombrar el padre Raúl, pues yo pues los encontré en mi camino de conversión, ¿verdad? Yo también pasé por ese camino en el cual yo me tuve que enfrentar a la búsqueda de la iglesia auténtica, ¿verdad? ¿Cuál iglesia era la que había fundado nuestro Señor? Pues bien, yo me fui a los primeros siglos y vi una iglesia que creía en la Eucaristía, en la confesión, en la comunión de los santos, una iglesia que estaba dirigida por Pedro, por un papa, ¿verdad? Vi que la iglesia pues fue la que nos dio la Biblia. Pedro como jefe de la iglesia, una sucesión apostólica ininterrumpida desde el siglo I hasta nuestros días. Eran demasiados elementos los cuales me señalaban a mí cuál era la verdadera iglesia. Y en esa tesitura pues se encuentra este chico, el cual pues perfectamente aconsejado por el padre Raúl, debería de tener muy en cuenta pues estos consejos que acaba de recibir. O se despeña y eligen a otro de los apóstoles. Y así sucesivamente busca los elementos de cuál es la iglesia que Cristo funda. Coge la escritura, lee historia eclesiástica de los primeros siglos y créele a Cristo. A mí no me tienes que creer, tú tienes que creer a Cristo. Muy bien, está bien, perfecto. Muchas gracias, muy amable. De nada, ánimo. Pues el padre Raúl, como siempre, con muchísima paciencia, pues atiende tanto a católicos como a protestantes, ateos, etcétera, ¿verdad? Él suele hacer muchísimos directos en su canal de TikTok, en el cual pues yo aconsejo que lo sigan, ¿verdad? Y pueden participar de esos directos y de manera directa, valga la redundancia, pues pueden realizar cualquier tipo de pregunta, ¿verdad? Ya seáis católicos, protestantes, musulmanes, judíos, etc. El padre Raúl responde de manera concisa cada cuestión que le planteéis. Yo creo que es suficiente hasta aquí para que vean cuál es el nivel de ignorancia de nuestros hermanos no católicos. Ignoran totalmente nuestras devociones, nuestra tradición, ignoran la escritura, ignoran el magisterio de la iglesia, ¿verdad? Y es triste que estas personas pues vivan engañadas en ese tipo de sectas en las cuales pues le inyectan el veneno contra la iglesia y se empapan de todas esas calumnias y difamaciones en contra de nosotros. Pero aquí estamos los católicos pues formándonos para que cada vez que nos encontremos con una persona así como este chico, pues sepamos responder magistralmente como lo ha hecho en esta ocasión el padre Raúl Rodríguez. Dios te guarde, Dios te bendiga.